Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saluda Lía Campos con el mismo gusto de cada viernes, dándole la más cordial bienvenida a este su programa Todos Somos Noticia, que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana por el 99.1 de FM, 1050 de AM, 108 de Megacable y por nuestras plataformas de Ejecutivos y Noticias, también Instagram, Facebook y TikTok. Saludo a mi compañero de programa Raimundo León. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro y hasta donde alcance la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Buen día. Bien, el día de hoy les tenemos pues un muy buen tema como cada viernes. El tema es transparencia y rendición de cuentas en el sector público, y para eso tenemos como invitada a la maestra Rebeca Buenrostro Gutiérrez, quien es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información en Baja California Sur. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ray, Lía. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para disipar dudas y platicar. Pues bien, también para para que nuestro público sepa qué es el instituto. Ok, pues mira, de entrada, qué bueno que haces esa pregunta porque existe a veces la duda de qué es el instituto, como lo dicen. Es una institución autónoma, pública, por decreto constitucional, pero sobre todo es una institución ciudadana. No dependemos de ninguno de los depositarios clásicos del poder, ni del poder ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, y somos una institución pues eminentemente al servicio de los ciudadanos para la defensa de dos derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. ¿Y la estructura cuál es? Mira, pues el instituto está compuesta por 3 comisionados que integran el pleno del instituto. Este pleno genera, es el Consejo General, donde se toman las máximas decisiones de cómo se rige el instituto, y son quienes al final de cuentas, a través de las ponencias, resuelven los recursos de revisión que se derivan por las faltas de respuesta a las solicitudes de información que se hacen. Partiendo, yo creo, del principio es que el derecho de acceso a la información pública pues es un derecho consagrado no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales, y los ciudadanos, al ser pues obviamente quienes depositan su confianza en los servidores públicos, pues son los titulares de la información pública que se genera en las instituciones de gobierno. Por eso pueden hacer solicitudes de información pública a todas las autoridades. Cuando las autoridades no dan respuesta a esas solicitudes de información pública, estando obligados a hacerlo, pues es cuando el ciudadano puede, a través del Instituto de Transparencia y de los comisionados, presentar un recurso de revisión para que nosotros hagamos exigible la entrega de esa información a las autoridades. ¿Y esto también cómo se financia? Bueno, pues tenemos presupuesto asignado por parte del Congreso del Estado. Actualmente el instituto tiene un presupuesto de 13.300.000 pesos para el ejercicio fiscal anual, y pues obviamente ahí implica el pago de los servicios personales, así como de todas las actividades que realiza el instituto. Sí, hablando de un poquito más de la estructura, Rebeca, hace unos hemos platicado acerca de que son 3 entonces los comisionadas, pero tienen que pasar por el Congreso del Estado, ¿no? Finalmente ¿Es no correcto? se elige No. de manera interna, sino que tienen que pasar por la aprobación del Pleno del Congreso, ¿no? Es correcto, y no solamente es un tema de aprobación por parte del Congreso, se hace una convocatoria pública a todas las personas que reúnan requisitos de elegibilidad, y posteriormente se hacen evaluaciones. Hay evaluación de examen y hay evaluación de entrevista. De eso, pues obviamente los mejores perfiles son los que integran una terna que se propone por parte de la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción. En su momento estaba presidida por la exdiputada Gabriela Cisneros y actualmente por la diputada Karina Olivas. Entonces, esta comisión presenta al Pleno del Congreso la terna, y de ahí pues obviamente la soberanía del Congreso elige a quién sería la comisionada o el comisionado. ¿Cuánto es el periodo que tiene cada comisionado y la presidencia? Son 7 años los que duran los comisionados en el encargo, y son alternados. Y la presidencia pues es rotativa entre los miembros del Consejo, es decir, de los 3 comisionados, por 2 años, pudiendo prorrogarse hasta 2 años más. Actualmente voy en el segundo periodo de la presidencia del instituto. Muy bien. Bien, Rebeca, pues preguntándote, ya entrando en materia, los ciudadanos, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuál es la utilidad que tienen este tipo de organismos autónomos? El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Se oye muy, muy importante, muy interesante, pero realmente, ¿cómo yo puedo acceder a la información pública a través del ITAI o
o cómo conocer información pública de cualquier institución del sector público? Sí, bueno, pues al final de cuentas, como lo comentas, la importancia de los organismos autónomos es que al no estar sujetos directamente a uno de los poderes del Estado, pues permite que haya un poquito más de imparcialidad y que generemos o que construyamos puentes de confianza entre la autoridad y los ciudadanos, digamos que estamos en medio, ¿no? En cuanto al tema del Instituto de Transparencia y cuál es el valor que puede tener, es porque a través del derecho de acceso a la información pública, nosotros como ciudadanos no solamente tenemos no solamente conoceríamos en qué se gasta el recurso público, sino podríamos conocer trámites, procedimientos, cómo ejecutar algunos derechos. Siempre hemos dicho que el derecho de acceso a la información pública es un derecho llave porque abre otros derechos. Hemos tenido situaciones donde hay personas que quieren saber su información del expediente clínico de alguna institución de salud y no se los dan. Entonces, a través del Instituto de Transparencia, en su derecho, no solamente de acceso a la información, porque no aplicaría tanto ahí, sino de protección de datos personales y como titulares de esa información, nosotros requerimos a las instituciones que les permitan tener acceso a esos expedientes o que les den un expediente a los que lo están solicitando. Sí, pero digamos, en principio, quien me tendría que dar la información, sí, por ejemplo, claro. vamos a poner nombres, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sí. ahora que hablas de expedientes clínicos. Se lo tengo que pedir al seguro y el seguro me tendría que dar, sin necesidad de que entrara el ITAE, esa información. Si no me proporciona la información esta institución, o la SEP, o cualquier otra institución con agua, no sé, ya voy con el ITAE y le digo, ¿sabes qué? No me quieren dar la información, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo actúan ustedes? Así es, como bien comentas, las solicitudes de información que pueden ser escritas por teléfono, incluso in situ, presentarse y pedir la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta tecnológica muy noble, que podemos tener acceso a ella incluso desde el teléfono. Todo eso es directamente a la autoridad. Nosotros les denominamos sujetos obligados, es decir, aquellos que de alguna manera ejercen recursos o actos de autoridad. El ciudadano, a través de estos mecanismos, pide la información y si no se la dan en el término de 15 días, ¿sí? En el término de 15 días, incluso pueden ser hasta 20 si hay una prórroga que la pida directamente el sujeto obligado al ciudadano. Si no cumple, pueden presentar un recurso de revisión, es decir, una inconformidad con el Instituto de Transparencia para que nosotros hagamos exigible la entrega de esta información al ciudadano. En este caso también si entregan datos falsos, ¿no? De hecho, a veces el sujeto obligado entrega datos falsos, incompletos, a veces el sujeto obligado no es competente para cierta información y como desconoce a veces da información de otra institución o no la da, entonces ciertamente también ahí se puede presentar un recurso de revisión. Sucede mucho que a veces el ciudadano pide información y a la autoridad se le hace fácil decir, no existe. Oye, pues si no existe, tienes un comité de transparencia que tiene que hacer una búsqueda razonada y exhaustiva para que entonces tú puedas determinar y decretar a través de un acta de ese comité que efectivamente no existe la información. Pero aparte la ley te dice que si es información que tú debes poseer y no existe, pero tienes los medios para poderla generar, la tienes que generar y entregar. Tuvimos el ejemplo de una institución pública donde se pedían nóminas y se pedían comprobación de checado de entradas y salidas de algunos funcionarios de algunos años atrás y entonces el sujeto obligado dijo, no tengo esa información disponible. Hubo un criterio del pleno del instituto donde le dijimos, oye, es información que al final de cuentas, si no la tienes en la computadora, sí debe estar en los archivos y puedes generarla, así que tienes que entregarla. Y se entregó. Así es que a veces es un poco complicado, ¿no? Considerando que también está esta salida que tienen algunas instituciones, decir, bueno, ok, sí, te entrego la información, pero pues eso es un expediente amplio y pues hay que sacar copias y nosotros no tenemos el recurso, o sea, están obligados a entregar la información, pero no los expedientes en los legajos de papeles, ¿no? Que tienen un costo. Es correcto, y en esa parte pues tenemos la ley de derechos, donde sí especifica que después de la foja 20, al menos en el instituto, pues sí tiene que tiene un costo, pero la autoridad tiene que decirle al ciudadano, oye,
te puedo dar 20 hojas gratis, las demás te van a costar tanto. Y si las quieres certificadas, otro tanto más. Pero te doy la opción de entregártelo a través de una memoria USB o a través de un correo electrónico o de un Google Drive. Entonces ya el ciudadano, pues que esté interesado en la información, pues acepta esta propuesta de la autoridad para entregar la información. Bien, Rebeca, vamos a ir al primer corte del programa Todos Somos Noticia y para seguir platicando acerca de el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. Bien, ya estamos de regreso con la maestra Rebeca Buenrostro Gutiérrez con este tema de transparencia y rendición de cuentas del sector público. Hablábamos ahorita en el corte sobre este tema. ¿Cómo son las evaluaciones de los sujetos obligados, Rebeca? Mira qué buena pregunta. Nosotros tenemos las atribuciones por ley de evaluar a los sujetos obligados. Nosotros tenemos lo que se llaman procesos de verificación. Eso quiere decir que, pues bueno, los sujetos obligados tienen que cargar toda la información que deriva del ejercicio de sus funciones
en formatos específicos que están tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia y obviamente en sus portales institucionales. Es decir, el ciudadano, si quiere saber cuál es la estructura orgánica del Poder Judicial, se puede meter a la Plataforma Nacional de Transparencia y pone la entidad federativa, el sujeto obligado del que quiere saber la información y qué información, y la plataforma ya arroja automáticamente esa información, o también a través del portal institucional. Si yo me meto, por ejemplo, a la página del Ayuntamiento de Los Cabos y quiero saber cuánto es el presupuesto que se erogó en contratos de arrendamiento de alguna otra oficina, ahí tienen que estar cargados los contratos. O sea, son obligaciones que tienen las autoridades de subir a internet, tanto en su plataforma como su portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Nosotros entonces, para evaluarlos, nos metemos en un proceso de verificación a ver si tienen cargadas todas sus obligaciones, si la información es completa, si la información es clara, y con eso nosotros ponderamos y damos calificaciones. Hemos tenido sujetos obligados que cuando nos metemos a calificarlos tienen calificaciones reprobatorias, y entonces nosotros les hacemos el requerimiento y les decimos, oye, estás incumpliendo, estos son los parámetros que no cumpliste, entonces te doy chance para que en el término de tantos días pues puedas corregir, y de estar reprobados se nos van hasta el 100. Hay una buena disponibilidad de las autoridades para cumplir con sus obligaciones de transparencia en los portales que te comenté. Esa es una calificación, y también nosotros calificamos a través de indicadores de cuántas solicitudes de información recibe un sujeto obligado y cuántas de esas solicitudes les da respuesta en tiempo y forma. ¿Ok? Es decir, si yo recibo 500 solicitudes de información y nada más respondí 5, pues obviamente estoy reprobado, pero si recibo 400 solicitudes y las respondo las 400, pues mi calificación es de 100. Y derivado de eso, pues también los recursos de revisión, ¿no? Ningún sujeto obligado debe querer recursos de revisión, porque no es otra cosa que la manifestación de una inconformidad del ciudadano porque no se le entregó la información que estaba pidiendo. Entonces, pues ahí es otra forma en la que nosotros evaluamos a los sujetos obligados. Al final de años hacemos corte en el informe de cuál fue el comportamiento de las autoridades, es decir, de los sujetos obligados, en cuanto a sus portales institucionales, a las solicitudes de información que dieron respuesta y a los recursos de revisión. Y en este caso, de la numeralia, ¿cómo estamos en Baja California Sur? Pues nosotros estamos en la media. Hay un estudio que se hace por parte del CIDE, que es se me fue el nombre, de gobierno abierto, nada más que se me fue la primera palabrita. Y ahí se establece cuál es el nivel de satisfacción de los órganos autónomos en materia de transparencia a nivel nacional, y nosotros estamos en la media. Quiero decir que sí hemos tenido un gran avance en materia de transparencia en el Estado, a partir de que retomamos el instituto en la parte operativa y que le apostamos más al tema de las capacitaciones y de la sensibilización a los sujetos obligados, pues tenemos mejor respuesta en cuanto a su comportamiento. Lo que sí les puedo decir es que de 3 años para acá disminuyeron significativamente las denuncias, los recursos de revisión y las solicitudes de información, lo cual a mí me dice pues que obviamente las autoridades están cumpliendo con transparencia, y entonces los ciudadanos pues ya no se inconforman tanto. Oye, Rebeca, y a ver, estamos hablando mucho de los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados a dar la información? Todas las autoridades, y en este caso tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, sujetos, organismos públicos autónomos, incluso pueden ser particulares siempre y cuando reciban recurso público. Todos aquellos que reciban recurso público y que ejerzan actos de autoridad son sujetos obligados. Una escuela primaria puede, claro, está obligada. Sí, no la escuela directamente, sino las direcciones o incluso directamente la Secretaría de Educación Pública. Todos los descentralizados, los desconcentrados también son sujetos obligados. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo tenemos 74 sujetos obligados. Tenemos 74 entidades del Poder Ejecutivo que son sujetos de responsabilidad ante el Instituto de Transparencia por la información. Que por ejemplo en este caso, yo hablo de una escuela primaria o secundaria, pero el sujeto obligado en realidad es la SEP. Es uno de los 74.
Exactamente. ¿No? La Secretaría de Educación Pública es uno de los 74 sujetos obligados del Ejecutivo. Y en el caso de la federación es igual, pero a nivel de dependencias federales, ¿no? Es correcto, y nosotros pues no somos competentes para conocer de las entidades federales. Sí, pero o sea, a ti no te podemos puedo preguntar, asesorar. oye, ¿cómo está la Conagua con este tema? ¿No? Es que puede usted verlo en la Plataforma Nacional de Transparencia e incluso directamente en la plataforma del Conagua. Pero si usted quisiera presentar un recurso de revisión porque no encontró esa información o no se la dieron, pues tendría que ser al INAI, no al Instituto de Transparencia. Sí, no, es que es importante que esto se aclare. defina cuáles son las competencias también, porque lo que es que no me quiso dar la información, pues es que fuiste al lugar equivocado. Así Ve es. al correcto para que te den la Y esa parte también es información. importante. Yo creo que al final de cuentas el instituto también asesora, ¿no?, a cualquier ciudadano que quiera presentar solicitud de información y no sepa cómo. Ahí tenemos un espacio físico que se les ofrece y la asesoría constante. Pero sí es importante aclarar esta parte, ¿no?, porque ciertamente la gente a veces no sabe y van al instituto y nos dicen, oye, quiero que me des la información de la Secretaría de Salud. Bueno, te ayudo a hacer la solicitud para que se la pida directamente a ellos, porque nosotros no tenemos esa información. Si ellos no te la entregan, entonces yo sí puedo hacer exigible que se te entregue, pero nosotros no tenemos la información de los sujetos obligados. Tendríamos, imagínense, un galerón lleno de gavetas y de computadoras por cada sujeto obligado. Entonces, esa es responsabilidad directa de los sujetos obligados. Bien, Rebeca, ¿y qué nexos tiene el ITAI con el Sistema Nacional Estatal de Anticorrupción? Bueno, pues el Sistema Estatal Anticorrupción está compuesta de 7 entidades, entre ellas es la Contraloría General del Estado, el Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior y por supuesto lo que es el Comité de Participación Ciudadana. Nosotros 7 pues conformamos lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción, y es el tema de trabajar obviamente vinculados para que toda nuestra política pues vaya enfocada a lo mismo, que es el combate a la corrupción desde todas estas instancias y como instrumentos que somos ciudadanos, ¿no? ¿Y los funcionarios están obligados a presentar su información? Sí, claro, nosotros como funcionarios pues tenemos que hacer nuestra declaración patrimonial de intereses, y pues también la fiscal, y pues eso está cargado en las plataformas. ¿Y pasa lo mismo si dan información falsa o incompleta con lo anterior que nos habías dicho? Claro, incluso cuando se da información falsa puede incurrirse en lo que puede ser un delito. Entonces, a veces el ciudadano dice, no, pues no me dieron la información y ahí quedó. Bueno, pues es que de ahí pueden derivarse responsabilidades administrativas para el servidor público, o incluso puede haber situaciones donde puedan aterrizarse los elementos del tipo penal e incurrir en un delito. Sí, y ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Pues lo vemos sobre todo en campañas políticas, que se dicen de todo y señalan, ¿no? Es que ya entramos a su portal de transparencia, las declaraciones patrimoniales, y no declaró tal cosa, yo lo vi con este auto y no está ahí declarado, cosas de ese tipo, ¿no? Que definitivamente la ley lo exige, y a veces no se presenta. En este caso, ¿quién le exige al funcionario o a la gente o al candidato que esté presentando la información que cumpla con los requisitos? Bueno, recordemos que en la materia electoral pues tenemos al Instituto Estatal Electoral, que es el que establece las reglas del juego. Digo, la ley por supuesto, ¿no? Pero ellos son los que tendrían que de alguna manera hacer fiscalización de este tipo de situaciones, y el ciudadano directamente puede levantar las denuncias. A mí me llama mucho la atención que siempre creen que todo se queda aterrizado en el plano de me dieron la información, pero no está bien, y se queda el ciudadano ahí, en vez de, oye, si ya tienes los elementos, se te está dando una información que tú ya compulsaste y ya te diste cuenta que es falsa, pues levanta la denuncia. Tienes una Contraloría General del Estado, tienes el Tribunal de Justicia Administrativa, tienes la Auditoría Superior, tienes al Fiscal Anticorrupción. Entonces falta que el ciudadano accione su derecho ante estas instituciones, precisamente para que se puedan deslindar responsabilidades. A veces me dicen, no, es que el instituto no sirve. No, es que el instituto tiene una finalidad, pero el instituto no puede hacer todo el proceso. Hay otras instancias que tienen las atribuciones y las facultades para hacerlo, no el instituto. Bien, vamos a ir a nuestro segundo corte y vamos a regresar con una pregunta, la voy a dejar aquí en el aire con Rebeca, que tiene que ver precisamente con este tipo de señalamientos, de presuntas irregularidades que se están dando precisamente al final de las administraciones municipales, y ver de qué manera precisamente el instituto puede ser un instrumento para que esto se aclare, ¿no? Porque a lo mejor yo no sé de tipo político, realmente hay una real irregularidad. Regresamos en un momento.
Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento Mejora tu bienestar emocional, físico y el lazo con tu... en Todos Somos Noticia con la maestra Rebeca Buenrostro Gutiérrez. ¿Y bien, Sí, hacía la pregunta precisamente esto de que hay, al final de cada administración municipal, siempre hay señalamientos, ¿no? Alcaldes entrantes que dicen, bueno, es que encontré alguna irregularidad por ahí o no me entregaron todos los expedientes completos, etcétera. Aun cuando existen estos procesos de entrega-recepción, que entiendo que deben tener una serie de instrumentos que tienen que cumplir tanto el saliente como el entrante para que esto se pueda llevar a cabo. Yo como ciudadano, al final de cuentas, yo sé que a veces intervienen ahí las situaciones de carácter político, pero yo como ciudadano quiero saber la verdad, o sea, quién dice la verdad, el que sale o el que entra. ¿Cómo encuentro esa verdad de información de estos procesos de entrega-recepción? Así como decir, ¿cómo saber la verdad de qué pasó, qué no pasó? No te lo puedo yo decir. Lo que sí te puedo decir es que nosotros buscamos, a través de convenio de colaboración con los municipios, con los ayuntamientos, que se creara un micrositio que está insertado en la página oficial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y del Instituto de Transparencia, para que ahí subieran
cada una de las administraciones los actos de entrega-recepción con sus anexos. Entonces, al menos el ciudadano va a tener información de qué fue lo que entregó, las cuentas que entregaron estos ayuntamientos. Ahora, la ley obliga a que esto sea público, pero a veces el ciudadano pues no sabe dónde buscar, o se meten a las páginas de los ayuntamientos y no saben dónde está el link, el clic. Entonces nosotros a través de esa función abrimos un poquito más la oportunidad al ciudadano para que pueda accesar a esa información. En cuanto a lo que comentas de que pues dicen una cosa y dicen otra, bueno, hay otras instancias a las que les corresponde la acción de investigación, de auditoría, de donde se pueden desprender responsabilidades administrativas, penales y de otra naturaleza a las autoridades municipales que hayan dejado el encargo y que hayan tenido una mala praxis o una mala práctica del ejercicio público, para que pues obviamente se pueda proceder. El instituto te garantizo que la información está disponible. Si es información falsa y tú tienes elementos para acreditar que es falsa, entonces puedes levantar una denuncia. Muy bien. Hablábamos ahorita en el corte que si sanciona el ITAI. Sí, de hecho nosotros tenemos atribución para imponer medidas de apremio, que son sanciones, que pueden ir desde la amonestación pública hasta las 1.300 sumas, 300 sumas, hasta 100 y tantos mil pesos podemos poner de multa a los sujetos obligados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia, que no den respuesta a los recursos de revisión, o más bien a las resoluciones de los recursos de revisión. Y hemos tenido la fortuna de que siempre la sanción mayor que hemos puesto son las amonestaciones públicas, porque en el momento en que les hacemos ese llamamiento, cumplen las autoridades en entregar la información. ¿Y también toda esta información tiene algún costo? No, la información es totalmente gratuita. Lo que sí les comentaba es que cuando quiere el ciudadano que se le dé impresa, son únicamente 20 hojas las que nos permite la ley de transparencia, y las demás tendrían que tener un costo que establece la Ley de Derechos de Baja California Sur. A ver, ahora hay un tema interesante también que tiene que ver con que, yo pido la información, soy un ciudadano muy responsable y quiero saber, pero también la institución, me imagino que tiene salvaguardados algunos datos que efectivamente no puede proporcionar por cuestiones de seguridad nacional o por situaciones de carácter personal, ¿no? Hay protección de datos personales y demás. ¿Cómo funciona esto? Es correcto. Bueno, pues acuérdense que les comenté al inicio de que los sujetos obligados tenían un comité de transparencia. Ese comité de transparencia, cuando tiene una solicitud de información, donde esa información puede incurrir en alguna de los supuestos que marca la ley, como que se pueda poner en peligro la vida de una persona, tema de seguridad nacional, o que incurre incluso en el tema de datos personales, ese comité de transparencia puede determinar una reserva de la información, ya sea total o parcial, y decirle al ciudadano fundada y motivadamente por qué no le pueden dar esa información. Si hacen una solicitud de información donde están pidiendo al Ayuntamiento de La Paz respecto a una casa, un inmueble, que dé los planos arquitectónicos de esa casa, con los permisos, quién es dueño, el teléfono personal de esa persona, si pagó impuestos o no, pues obviamente el ayuntamiento va a hacer una reserva y también va a manifestar que es incompetente en alguna de esos planteamientos que le está haciendo el ciudadano. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un proyecto arquitectónico, por ejemplo, bueno, pues es que eso ya implica el ejercicio profesional de un tercero, de una persona, y pues sería como, oye, dame la tesis, ¿no? Ya hecha de fulanito de tal, pues para agarrarla y también sacarla. Entonces, se puede reservar. En temas de seguridad nacional o de seguridad pública, si nos piden saber, por ejemplo, y a mí me pasó cuando era sujeto obligado del Ejecutivo, cuántos vehículos tenían el Ejecutivo que fueran blindados, cuánto costaron los vehículos, quién traía los vehículos, qué blindaje tenían los vehículos, en qué tienda se había comprado. Nosotros hicimos una reserva parcial, comento, cuando era sujeto obligado. Entonces al ciudadano se le pudo decir, son tantos vehículos y costaron tanto, pero yo no le dije al ciudadano quién los tenía, dónde se compraron, ni qué blindaje tenía, porque entonces podía incurrir en un tema de poner en peligro la vida de las personas. Entonces justo estos datos están protegidos, personales e institucionales. Exactamente, hay información pública que se puede reservar, es decir, se clasifica, se reserva, puede ser total o parcial, y también cuando tiene que ver con temas de datos personales. Bien.
A ver, a veces escuchamos estos a nivel nacional, estos temas del 68, lo de Ayotzinapa, y bueno, que son muy mediáticos, ¿no? Y obviamente por la gravedad de los temas. Yo no sé si en el Estado también haya situaciones de naturaleza, supongo que sí, ¿no? Eh, eh, ¿Tiene algún periodo de caducidad esta reserva de información o es Sí. para siempre? No. De hecho, son 5 años y a veces en casos extraordinarios puede prorrogarse hasta 5 años más. Pero el derecho a la verdad histórica es un derecho humano y tarde o temprano es información que tiene que salir a la luz. Rebeca, también, ¿se puede llevar esta información a la cárcel o funcionarios corruptos? A ver, no entendí bien la pregunta. Si nosotros podemos meter a funcionarios corruptos. Sí, digamos que alguien No. detecta, me das la información. Ah, ok. Sí. Y me encuentro con que los datos no checan. Ok, claro. ¿No? Yo, ciudadano, ya tengo los elementos, ¿no? Claro. Y los conseguí de manera oficial y transparente y demás. Ya con eso, no es que el ITAI vaya a presentar la denuncia, pero el ciudadano sí puede hacer claro. la denuncia correspondiente ante la autoridad que... Claro, podría ser ante el Ministerio Público o incluso directamente a lo que es el Sistema Estatal de Anticorrupción. Recordemos que tenemos al fiscal anticorrupción como parte del sistema. Entonces, claro que pueden presentar la denuncia y no nada más ante el Ministerio Público si encuadra en un elemento del tipo penal o en un delito, también en la parte administrativa, que puede ser en los órganos de control, puede ser la Contraloría General o el órgano interno de control de la institución de la que estemos hablando. Claro que sí. ¿Y lo puede hacer cualquier ciudadano o tiene que ser Cualquier ciudadano. Recordemos que el Instituto de Transparencia y todas estas entidades públicas son eminentemente ciudadanas y pues tenemos que estar al servicio de la ciudadanía. Pues ahí está el poder ciudadano, ¿no? Realmente. O sea, si tú encuentras que un funcionario, llámese como se llame, y el poder que tenga, si tú encuentras alguna irregularidad a través del acceso a la información, o proporcionada por los propios organismos o por el ITAI, entonces tú puedes acudir al Ministerio Público y decir, ¿sabes qué? Pues esto es, no sé, algún funcionario de alto nivel, pero encuentro que aquí hay una irregularidad. Investiga, ¿no? Así es, totalmente. Y es válido. Entonces, totalmente. Voy a decir un poquito algo así como periodista, ¿no? Que nos toca de repente. Tú pides información. A veces no se hace de manera tan sencilla, ¿no? Porque de repente también el sujeto obligado se enoja, ¿no? Sobre todo cuando si tú la pides y no te la proporciona, y bueno, tú recurres a ITAI y el ITAI te dice, bueno, ok, nosotros lo obligamos a que te la proporcione, pero de repente como que ya queda etiquetado el periodista de que pues se saltó, ¿no? La amistad, la instancia. En ese sentido, ¿hay alguna manera de que el ITAI le llame la atención, amoneste al funcionario por estar tratando de coaccionar al periodista y decir, ¿sabes qué? Pues que ya no lo quiere recibir? A nosotros nos ha tocado, siempre que vamos a dar una capacitación a sujetos obligados, siempre nos dicen uno que otro por ahí, ¿no? Que no se les hace justo que la ley prevea que las solicitudes de información pública puedan ser anónimas, o sea, o con algún seudónimo, ¿no? Okay. No, la ley te dice que tú para hacer una solicitud de información no necesitas dos cosas, no necesitas decir quién eres ni para qué quieres la información. Entonces, eso se les hace muy injusto, pero obviamente el sentido de la ley era para que no pasaran este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay muchos periodistas que precisamente para evitar después el roce o las dificultades, pues a través de seudónimos hacen las solicitudes de información para precisamente que no haya este tipo de conflictos. A la autoridad, no le gusta que le llamen la atención, a la autoridad no le gusta ser señalada, a la autoridad no le gusta estar expuesta. Yo en algún momento fui sujeto obligado y cuando me hacían solicitudes sí sentía como que era un agravio hacia la institución en la que yo estaba trabajando. Entonces, a veces esta resistencia es una resistencia natural, pero es tema de entender que al final de cuentas, entre más informemos nosotros a la ciudadanía, más legitimamos el ejercicio de las funciones, lo que hacemos. Y eso pues obviamente es un valor agregado de nuestro trabajo. Rebeca, antes de irnos a nuestro último corte, ¿qué datos no se deben subir a las redes sociales como sugerencia? No, en los datos, la información en redes es muy delicada. Si subimos nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, pues obviamente nos estamos exponiendo para ser víctimas de un delito cibernético. Traemos mucho el tema de protección de datos personales en la era digital,
para niñas, niños y adolescentes, porque pues desgraciadamente están en las redes, están con aplicaciones, nunca se leen los avisos de privacidad, ni siquiera nosotros los adultos leemos los avisos de privacidad y a veces no sabemos qué estamos autorizando de sustracción de nuestra información o incluso hasta de nuestros contactos, y al ratito nuestra información anda transfiriéndose de entidad en entidad, manipulándonos o manipulando nuestra información para cometer delitos. Muy bien, vamos a ir a nuestro último corte, vamos a regresar a las conclusiones aquí con Rebeca Buenrostro. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos. Bien, ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Maestra Rebeca, hablábamos ahorita sobre cómo ha abordado la Presidenta de la República el tema de la transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo también preguntar tu opinión sobre que tenemos una presidenta mujer. Sí, no, bueno, de entrada, saber que tenemos una presidenta mujer, pues es un tema de orgullo, yo creo que para todas nosotras las mujeres, es un espacio histórico y pues obviamente tiene mucho que demostrar Claudia ante
la opinión de muchos que no están contentos por ello, porque pues le toca tomar un México al que tiene que reconciliar y obviamente en su parte histórica de abrir el espacio a mujeres, ¿no? Y demostrar pues la valía de nosotras en el servicio público. Claudia pues es mujer de ciencia, es una profesionista con una trayectoria impecable y pues obviamente digna representante no solamente de las mexicanas sino de los mexicanos, y bueno pues yo estoy segura que hará un extraordinario papel. En el tema de cómo ella ha abordado la transparencia, pues me da mucho gusto saber que al menos lo va a elevar a nivel de secretaría a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y existe pues obviamente todavía la duda de qué va a pasar con los organismos públicos autónomos de protección y defensa al derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Yo espero que se den los tiempos y los espacios para valorar la importancia de estos organismos públicos autónomos, porque al final de cuentas, como lo decíamos, pues es un ente regulador de legalidad, es un ente que viste el tema de la transparencia, que no es lo mismo yo salir a decir que soy transparente a que haya una institución ajena a mí que me califique, me evalúe y que me diga por qué camino voy. La transparencia pues no es flor de un día, hay que estarla trabajando y abonando, y creo que es un área de oportunidad muy importante para todos los que nos dedicamos a la función pública, porque es algo que nos marca, es un indicador que nos va diciendo si vamos bien o vamos mal en el camino, y creo que pues esa es la parte que confío Claudia retomará y valorará un poco más para ver el valor agregado que le significa este organismo autónomo paralelo a su gobierno y a su ejercicio. Bien, sin embargo, este tema de la transparencia y más el de la rendición de cuentas, pues obviamente es un tema álgido, difícil para no solamente los gobiernos federales, los gobiernos estatales también, municipales. La presidenta de la República va a tener pues obviamente todo un desafío, ¿no? Porque se encuentra con una situación donde a veces ha desvalorizado hasta cierto punto el tema de los organismos autónomos. Entonces, yo no sé qué tanta fuerza realmente tenga en estos momentos el ITAI o en el caso federal, frente a esta nueva estructura que está planteando la presidenta. Bueno, lo que sí te puedo decir aquí en el estado es que hay una muy buena disponibilidad al tema de transparencia. Hemos tenido pláticas con el gobernador, con diputados que ven bien el tema de la transparencia, que han cumplido con la transparencia, que ven a la transparencia como un aliado. Obviamente, pues esto depende de cómo será el toque que se le dé a nivel nacional, porque ya sabemos que luego baja pues a los estados, y es ahí donde yo espero que permee la importancia de estos órganos autónomos de transparencia en el gobierno de la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para efectos de decir vale la pena que lo conservemos porque nos da un valor agregado. Sería una pena retroceder en el tema del reconocimiento a este derecho de acceso a la información pública a través de un instituto público autónomo, porque pues recordemos que la esencia de los derechos humanos es que sea progresiva y no hacia atrás, y las instituciones públicas pues autónomas obedecen a este reconocimiento de los derechos ciudadanos. O sea, esta secretaría no sustituiría a los ITAI. No, porque al final de cuentas estaríamos hablando de una secretaría del Poder Ejecutivo que no tendría competencia para conocer del tema en materia del Poder Judicial o en el espacio del Poder Legislativo. O sea, es únicamente para el Ejecutivo. O sea, quedaría muy limitado. Si en el Estado aquí, por ejemplo, dijeran también, bueno, vamos a eliminar al Instituto de Transparencia y lo vamos a subsumir en otras áreas, pues igual nada más sería del Ejecutivo. Y los otros poderes, ¿qué pasaría con ellos? Y los otros órganos autónomos, ¿qué pasaría con ellos? Entonces yo creo que va a ser un tema de reestructuración, y confío en que, viendo el valor de la transparencia y de lo que significa que alguien evalúe y valore el tema, pues se puedan mantener estas instituciones públicas y autónomas. Y hablando también de estas denuncias públicas de los nuevos alcaldes de Comundú y Los Cabos, afirman que hay irregularidades. Bueno, pues ellos están manifestando, creo que quizás puedan tener ya los elementos de prueba suficiente para poderlo estar manifestando, y en su momento quiero pensar que van a levantar, o si no es que ya levantaron las denuncias correspondientes para que se dé. ¿Qué es el otro tema? Hablando de transparencia, no lo decimos y lo vemos en los medios de comunicación, a veces se dan informes, evaluaciones y demás, pero de repente
no pasa nada. O sea, sigue, dice, incluso se decía, ¿no?, la cuestión de la impunidad. Tendrían que terminar estos procesos, ¿no? Si hay una denuncia, si hay una información, tú accedes a una información especial, importante, donde encuentres una irregularidad, pues presentar la denuncia, ¿no? Precisamente para que tenga el proceso correspondiente. Si no, de nada sirve que tú te quedes con la información. O sea. Es correcto, siempre se señala eso, ¿no? Pasa A, B, C y D, pero no pasa nada. Pues sí, no pasa nada porque luego no tenemos pues el valor civil de levantar la denuncia correspondiente cuando conocemos de un hecho de corrupción. Entonces, pues obviamente no va a pasar nada. Pero si queremos resultados diferentes, tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Es que en la presentación de la denuncia sí ya tiene que ir el nombre, ¿no? Claro. Ahí sí dices, bueno, lo puedo solicitar de manera anónima, pero después ya tienes que dar la cara. Pues entonces vamos a seguir en el país donde no pasa nada. Entonces la recomendación es, pues hay que tener valor civil. El valor civil de presentar la denuncia cuando se tienen conocimiento de los hechos de corrupción. Así es. Bien, Rebeca, en nuestros últimos minutos, ¿qué está haciendo el instituto? Mira, pues actualmente estamos muy enfocados al tema de la protección de los datos personales de las niñas, niños y adolescentes en la era digital. Hemos estado compartiendo material multimedia, material digital a los demás organismos públicos del país, a los otros órganos garantes del país. Y aquí nosotros vamos a las escuelas primarias a sensibilizar a las niñas y a los niños en el tema del manejo de las redes sociales y de las aplicaciones y del internet, porque pues obviamente son nuestros clientes más vulnerables a que se les puedan afectar sus derechos y que los puedan hacer víctimas de delitos o que incluso los puedan, sin darse cuenta, hacer partícipes de las comisiones de algunos delitos, ¿no? Tenemos muchas denuncias en el tema de cómo a los niños los han acosado, los han agredido, y pues eso tiene que ver mucho con el que no se apoyan de los papás para ver las aplicaciones, para leer los avisos de privacidad, para cuidar su información, y por eso estamos trabajando en las primarias y en las secundarias para sensibilizar a los chicos y a los no tan chicos, y a veces pues también a los grandes, ¿no? Que se nos hace fácil descargar aplicaciones en el teléfono sin leer el aviso de privacidad, y al ratito nuestros datos andan en otro lugar. Es lo más común. Bien, pues agradecerte, Rebeca, el haber estado presente aquí en el programa de Todos Somos Noticia. Obviamente es un tema muy importante, nos acabas de dar información que obviamente muchos desconocíamos y que pues es importante que la gente la tenga, ¿no? Y que utilicen los instrumentos que están ahí en el internet y directamente pueden acudir. ¿Dónde está el instituto? Estamos en Félix Ortega y Ocampo, y pues por supuesto ahí los estamos esperando para atenderlos en nuestras redes sociales. Yo creo que ahora es más fácil todo en redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, todo estamos ahí a su disposición y podemos asesorar en el momento que la gente lo desee. Bien. Muchas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, Rebeca. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Recuérdelo, pásenla bonito. Bye. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.